Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto a los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras le llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos y también para todos los paganos que el Señor Dios nuestro quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta.
faltar. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Insultado no devolvió los insultos. Maltratado no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargando con nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor purifique tus labios y tu corazón para que no se exalte. Aleluya, 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 aleluya. Cantemos con alegría a Cristo el Señor que resucitó. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación
Pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este cuarto domingo nosotros lo llamamos como el Domingo del Buen Pastor. En muchas regiones en el mundo se celebra también celebrar y orar por las vocaciones sacerdotales, las vocaciones religiosas. Porque propiamente, ¿quién es el pastor de pastores? Jesucristo. Él es el pastor supremo de toda la iglesia. Y Él ha delegado su autoridad, primeramente, pues a los obispos. Ellos son los pastores en las diócesis, arquidiócesis, eparquías que existen en toda la tierra. En toda la extensión de la tierra hay pastores, patriarcas, pastores, arzobispos, cardenales, obispos, pero todos tienen ese mismo, se le podrá llamar de diferentes maneras, pero todos son obispos que tienen como posesión un territorio que les ha asignado el Santo Padre, el Papa, para poder pastorear a esa comunidad. A su vez, bueno, este pastor supremo, que es el obispo, tiene a su cargo también un grupo de pastores que vienen a ayudar, que son los presbíteros o sacerdotes y los diáconos. Y así nosotros tenemos el orden dentro de la iglesia. Bueno, primeramente pues se pide que se haga oración por todos los pastores que el Señor ha suscitado dentro de su pueblo. Quiero explicar un poquito más en este salmo que mucha gente conoce como el Salmo del Buen Pastor. El buen pastor, como dice la Escritura, el que da la vida por sus ovejas. Quiero que nosotros tengamos, tal vez tenemos en nuestra mente una imagen del buen pastor como aquel que viene nuestro Señor Jesús con el báculo o cayado, que tiene más o menos una altura de 2 metros y que termina como una especie de gancho y va caminando pacientemente con sus ovejas. Esa es muy bonita imagen, pero no es la única imagen que debemos tener del buen pastor. Por eso primero una explicación más clara de lo que es el pastor. Dice el Salmo: el Señor mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Un pastor cuando sale con sus ovejas, él va por delante guiándolas hacia las fuentes de agua tranquila y hacia verdes pastos. ¿Qué simbolizan estos verdes pastos? La sana doctrina, porque el pasto es el alimento de las ovejas. Las ovejas son unas criaturas muy especiales. Como ustedes pueden darse cuenta, la oveja normalmente es blanca o color cafecitos, hay ovejas negras, pero es el color normal. Pero estos animales no tienen garras, no tienen colmillos, no tienen olores para protegerse contra los enemigos. La oveja es el animal más delicado que existe en la naturaleza y es muy dependiente del pastor. La oveja también tiene una circunstancia, es un poco miope, no ve más allá de 3 o 4 metros, solamente está pastando. Y también el animal desgraciadamente, si viene una jauría de lobos o de coyotes o de animales, en lugar de correr, se paralizan, no se mueven. Por eso necesitan la protección de un pastor. Es un animal interesante, manso, suave, tranquilo, y por eso el pastor debe estar continuamente a cargo de estas pequeñas criaturas. ¿Qué hace el pastor? Las lleva a donde está la fuente de la alimentación, verde pasto. Pero no todo el verde pasto es bueno para la oveja. El pastor sabe que las ovejas pueden comer solamente 4 o 5 tipos de pasto. Pero si no sabe discernir la oveja y come cualquiera, puede envenenarse o puede masticar cadillos o cardos que le van a dañar en su hocico.
No así los cabras. Las cabras son un poco más independientes y comen cualquier cosa y no les hace daño. De hecho, en la antigüedad había en el interior de las cabras piedras que se suponía que podían ayudar a las personas contra venenos. Cuando había algún veneno que ponían en el vino a alguien, el rey sumergía la piedra del interior de una cabra para que absorbiera los venenos y supuestamente el rey podía salvarse de ser envenenado, cosa que no existe en las ovejas. Muy bien, pero encontramos también que esto del pasto es la sana doctrina que el pastor tiene que alimentar. Pero también en nuestras tierras, en las tierras de pastoreo, no tenemos normalmente ríos. En la tierra de Israel solamente está el río Jordán y no está cerca de Jerusalén. Está en las afueras, muy lejos. Entonces no existían riachuelos, sino solamente pozos de agua. El pastor sabía dónde estaban esos pozos, iba, sacaba el agua para darle la breva a todos los animales. Eso simboliza no solamente la sana doctrina, sino aguas que refresquen el alma. Estos manantiales de agua, en el caso de Jesús, son los torrentes de agua que brotan de su corazón para alimentar a sus ovejas. Y dice, me da las fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. La palabra de Dios, otorgada por el pastor divino, nos fortalece, nos da fuerza para seguir adelante. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano es un continuo peregrinar. Las ovejas no salen a lugares muy cercanos, tienen que caminar a veces kilómetros para buscar pastos buenos. El pastor dice, mira, aquí está, para la próxima semana este pasto va a crecer más, entonces vengo la próxima semana, tal vez hasta 7 o 10 kilómetros de distancia. Muy bien. También dice, me guía por el sendero justo. ¿Cuál es el verdadero sendero para nosotros, las ovejas del Señor? Jesucristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Jesús es el verdadero pastor, y el verdadero camino para llegar a Dios y vivir en el verdadero amor de Dios y en la verdad completa es solo y únicamente a través de ese sendero justo que es Jesucristo, por el honor de su nombre. ¿Cuál es el nombre que está sobre todo nombre? El nombre de Jesucristo. Ahora dice, aunque pase por cañadas oscuras, no temeré mal alguna, porque tu vara y tu cayado me infunden confianza. En la vida todos nosotros sufrimos momentos difíciles, momentos de oscuridad, momentos de tentación, momentos de angustias, momentos de mucha necesidad, en que nos sentimos solos, nos sentimos que parece que Dios no está cerca. Pero el Señor dice que Él está conmigo, no temo porque tú vas conmigo, aunque no lo sientas. Aunque no lo veas, Dios es fiel las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eso que no te quede ninguna duda. Y aquí está otra palabra, tu vara y tu cayado me infunden confianza. ¿Qué es una vara y qué es un cayado? Les decía, el cayado, o le llamamos nosotros también el báculo, como lo han visto en los obispos, que tiene más o menos como 2 metros y tiene como un arco. Ustedes han visto a los obispos cómo caminan así como muy elegantes con el báculo. Bueno, no es solamente un adorno, simboliza también la autoridad. Y tenía también el pastor una vara. Esa no la vemos. Normalmente la tiene puesta aquí, como en una cintita, una vara como unos 40 centímetros de largo. Cuando el borreguito se sale del camino, el pastor saca la varita y le da un pequeño golpecito y el borreguito ya se vuelve a meter por el camino. Así es Dios con nosotros, usa su vara en momentos para corregirnos y meternos por el camino correcto que debemos andar. El báculo tiene 2 usos, simboliza la autoridad. Por un lado, cuando un borreguito o un cabrito cae y se queda en un pozo o en una zona dificultosa, el pastor lo que hace es toma su báculo o cayado, lo baja, toma con el área del gancho, toma al pequeño cordero o al borrego para acercarlo hacia él mismo y subirlo.
O cuando el animal está a punto de irse a un precipicio, agarra inmediatamente el báculo y dice, ¿a dónde vas? Trata de protegerlo. Esa es la manera de proteger a sus pequeños rebaños de que no se vayan a caer en un abismo. A veces Dios toma situaciones en nuestra vida para detenernos. ¿Pero por qué pasó? Dios te detuvo porque venías a un peligro inminente. Pero también el báculo sirve como la otra imagen que tenemos del buen pastor. Tenemos el pastor bonito caminando, así bien bonito, pero también es un arma de defensa. Una de las pinturas, como les decía yo anteriormente, que más impactó mi vida es sobre el buen pastor que da la vida por sus ovejas. La pintura describe a un pastor con el báculo en esta posición, luchando contra un lobo. En la imagen tú ves los brazos del pastor ya rasguñados por el lobo sangrante, el pastor, pero deteniendo con el báculo las fauces del lobo, y atrás de él están las ovejas detenidas, están asustadas y no saben qué hacer, no pueden correr, pero las está defendiendo. Y en la pintura al final se ven otros pastores que vienen corriendo en ayuda. Eso es lo que nos muestra el trabajo de la iglesia. El pastor, el buen pastor, no solamente está para apacentar, alimentar y guiar, también está para defender con su vida a las ovejas que le han sido asignadas. Ese es el buen pastor. ¿Qué nos dice? ¿Qué es el mal pastor? Bueno, en el libro del profeta Ezequiel nos dice claramente cuáles son los malos pastores. Dice, pero estos malos pastores, ay de los pastores que se apacientan a sí mismos y no se preocupan por el pueblo de Dios. ¿No son las ovejas a las que tienen que apacentar? Se alimentan de su leche, les roban la lana, matan a las más gordas para no apacentar al rebaño, no fortalecen a las débiles, no sanan a las ovejas enfermas, ni vendan a las heridas, ni andan atrás de las descarriadas, ni buscan a las perdidas, y maltratan brutalmente a las fuertes. Esos son los pastores que yo aborrezco, dice el Señor. Esta es una pregunta para nosotros como sacerdotes que somos pastores. ¿Cómo estoy siendo con mis ovejas? ¿Estoy preocupado por ellas? ¿Las visito? ¿Les llamo por teléfono? ¿Estoy al tanto de que se acercan al sacramento de la confesión? Hey, ¿qué pasó? ¿No te he visto mucho tiempo en misa? No se acuerdo cómo te llamas, porque no puedo conocer los nombres de todos, pero yo te conozco. No te he visto en misa los últimos 3 domingos. ¿Qué ha pasado? Ese pastor vale la pena. ¿Por qué? Porque está al tanto de las necesidades de su rebaño, no de otros, sino tu rebaño que se te ha puesto aquí. Y por eso tenemos que aprender qué es el bueno y qué es el mal pastor. Yo tengo que hacer un examen de conciencia en mi vida como sacerdote. ¿Atendí bien al pueblo? ¿Los maltraté? ¿Les dije alguna palabra ofensiva? Ay, Señor, perdóname, ayúdame. Eso es mi trabajo. Tratar de ser un pastor como Jesucristo lo es. Y no abusar del poder que se me ha otorgado como pastor. Como les decía, la vara es para corregir a la ovejita y el báculo o el cayado es para proteger a mis ovejitas y defenderme y golpear a los enemigos para alejarlos de mí. Pero a veces tal vez puedo utilizar el cayado en lugar de proteger para golpear a las pobres ovejas. Dios nos libre, pero ha habido casos desgraciadamente en la historia. Y por eso el Señor siempre nos recuerda, yo soy el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. Lo dice también en la segunda lectura, por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes serán como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Nadie puede dar lo que no tiene. Yo, para poder ser un pastor, tuve que ser pastoreado y recibir las ayudas de sacerdotes sabios, inteligentes, espirituales, que me ayudaron a guiarme por el camino y el sendero del bien. Pero también tengo mi historia de pecado. Yo estuve lejos del pastor divino, estuve lejos de la iglesia por circunstancias que no vale la pena ni mencionar ahora.
Pero Dios, a través de una evangelización, a través de un cursillo, a través de una experiencia, me dio la luz, me arrepentí de mis pecados, volví al sendero y volví al pastor de pastores, que es Jesucristo. Y después de tiempo el Señor misericordiosamente me llamó de nuevo a su servicio y estoy para eso. Después, lo que nos menciona el Evangelio: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino salta por otro lado, es un ladrón, un bandido, un salteador. Un salteador es el que se metía por otros lados, no se metía por lo del frente. Jesucristo está denunciando a los falsos pastores que había en sus tiempos o antes de él. Y no se está refiriendo a los profetas, ni a Moisés, ni a Josué, que fueron excelentes hombres pastores del pueblo de Israel, que llevaron al pueblo por el camino verdadero. Pero surgieron otros que se sentaron sobre las enseñanzas de Moisés y de los profetas y comenzaron a inventar cosas y les pusieron fardos pesados a la gente que ni siquiera ellos se atrevían a llevar. Y a esos Jesús les dice: esos son los falsos pastores que están abusando del pueblo. Inmediatamente, pues los fariseos, los saduceos, los escribas y los sumos sacerdotes se enfurecieron contra Jesús, porque se les estaba diciendo que ellos eran esos falsos pastores. Pero en nuestros días también puede suceder eso. El único verdadero pastor es Jesucristo y aquel al que el Señor ha designado para su servicio. ¿Por qué dice que Él es la puerta? Para poderlo comprender, tenemos que remontarnos también otra vez a estas tierras áridas de nuestra América del Norte o también de Israel. En los tiempos de verano, los pastores llevaban su majada y había un área donde podían meter a sus ovejas, sus cabritos, para dormir, para estar descansando. Pero ¿qué hacía el pastor? Se colocaba en la puerta de entrada y ahí se recostaba, ahí dormía y ponía sus cosas, ponía su fuego para proteger durante la noche a todas sus ovejas. Mientras estaba pasando la noche podían oírse los ruidos de los animales o de algún ladrón. Inmediatamente el pastor se ponía y avisaba a los demás pastores que estaban por ahí cerca: si algo pasa, alguna señal para que vengas en mi ayuda o yo vengo en tu ayuda. Sí, pero era para que las ovejas durante la noche no se salieran, para no enfrentar algún peligro, o que alguien tratara de meterse por otro lado. Eso era la protección. Por eso Jesús dice: yo soy la puerta donde puedes entrar y salir. ¿Por qué? Porque cuando tú ya tienes una relación profunda con Jesucristo, que es tu pastor, tu fuerza, tu Dios, tu todo, puedes entrar con Él a entrar en una vida de íntima comunión con Dios. Pero si un momento tienes que salir, porque hay una realidad, mis hermanos: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Yo tengo que estar alimentado de la gracia de Dios con sus sacramentos. Por eso lo que dice el Salmo: preparas una mesa delante de mis enemigos. Esa mesa es la Eucaristía, en la que yo me tengo que alimentar para tener fuerza contra las fuerzas del mal, contra las fuerzas de mi carne, de mis propios deseos carnales, contra las fuerzas del mundo que tratan de alejarme del consejo de Dios. Esa es la gracia que hemos recibido. Y por eso, cuando estás bien entrado en tu relación con Jesucristo, dice: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Me siguen. Cuando estás ya habituado en una relación con Dios, sabes escuchar la voz. Porque dice: yo conozco a mis ovejas por su nombre, conozco a cada una. Dios te conoce, sabe cómo te llamas. La cosa es, ¿tú lo escuchas a Él? ¿Tienes esa disposición en tu corazón de escuchar el suave susurro del buen pastor para guiarte? Desgraciadamente muchas veces nos llamamos católicos, pero no tenemos una relación profunda y nos dejamos llevar por otras voces. Dice: la verdadera ovejita que conoce a su pastor se mantiene fiel a su pastor. Les decía yo una historia que yo viví cuando estaba en Coahuila en mis tiempos de apostolado. Veía a un pastor como todos sus borreguitos, cabritos venían con él y andaban juntos. Cuando yo me acercaba, los borreguitos huían de mi presencia. Y yo decía: ¿por qué se pueden acercar con él y conmigo no?
Y eso era algo difícil para mí, para entender. Hasta que le dije al pastor, bueno, ¿por qué a ti se te acercan? Dijo, oiga, pues es que yo las conozco desde que nacieron. Yo las ayudé a parir a las borregas. Ellas me conocen y por eso me siguen. Pero usted no. Pero mire, voy a hacer esto. Les llamaba otra vez, se venían, las tocaba. Ahora sí, tóquelas. Mientras el pastor estaba tocando a los borreguitos, yo podía tocarlos. Pero cuando él retiraba sus manos, los borreguitos se apartaban de mí. Porque me dice, ellos me conocen. Yo confío en usted, ellas confían en usted. Pero si yo me retiro, ellas también se retiran. Ese es un verdadero seguidor de Jesucristo. Si yo dijera a mis ovejitas de aquí, de Queen of Peace, de Reina de la Paz, ¿realmente escuchan la voz del Señor? Si realmente seguimos a Jesús como nuestro pastor, ¿por qué vamos con curanderas o con brujos o vamos a buscar sectas falsas para alimentarnos? Puede ser por dos cosas. Una, tienes mucha curiosidad, estás yendo por caminos peligrosos, les pagarás las consecuencias de ella. O nosotros no hemos sido verdaderos y buenos pastores para protegerlos. Porque el trabajo de un pastor como yo, sacerdote, es darte el buen alimento doctrinal. Segundo, ayudarte en tus tiempos de dificultad. Tercero, consolar, llorar contigo, gozarme contigo. Otro de los aspectos es darte la unción de los enfermos cuando lo necesites. La otra, escuchar tu confesión cuando te sientas con arrepentimiento y que quieres sacar el dolor y la situación difícil que llevas dentro. Ese es el trabajo del sacerdote, del buen pastor, ayudar a la oveja para que salga. Por eso dice, y unges mi cabeza con perfume de aceite, lo dice el Salmo 23. ¿Qué significa eso? Aparte de la Eucaristía, hemos sido llamados a tener la unción del Espíritu Santo como un aceite que entra a nuestro ser. ¿Qué simboliza eso? Bueno, en las zonas desérticas hay muchos mosquitos. Los mosquitos molestan normalmente a las personas. No sé si tú has estado en alguna vez en el campo. Son unos pequeños mosquitos que se te ponen por delante y te están picando en la cara, en los ojos y los andas espantando o agarras un repelente para que no te molesten. Bueno, eso sucede también en las ovejas. Pero las ovejas no tienen manos como nosotros. Y las pequeñas ovejas, los corderos, a veces por falta de atención, los mosquitos les pican tanto que provocan inflamaciones o le dan ceguera, infecciones, y el pobre borreguito a veces muere por esa circunstancia. ¿Qué hacen los pastores? Toman aceite de oliva y se lo ungen en la cara, en la cabecita de las ovejas. Y los moscos ya no se acercan porque el aceite de oliva es como un repelente que hace que los moscos no se acerquen. Así nosotros, cuando el pastor trabaja para que tengas la unción del Espíritu Santo, los demonios, que son como moscas que están poniendo gorro, no se te acercan, porque recibes la instrucción espiritual para defenderte contra las fuerzas del mal. Ese es el trabajo del buen pastor. La puerta es Jesucristo, entrar y salir, pero Él nos llevará a los pastos completos en la eternidad. Al final, Jesús dice algo: el ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. ¿Quién es este ladrón? Obviamente sabemos que es el diablo, pero el diablo no trabaja directamente. Normalmente tiene sus agentes, falsos maestros, falsas enseñanzas, doctrinas malditas como la brujería, la hechicería, la magia, los que andan confiando en la Santa Muerte, los que andan buscando en la nueva era, los que andan buscando a través de salmos y brujerías y limpias, etcétera. Todas esas cosas, la gente va y me dicen: ay, padre, es que fui y tienen santitos y tienen imágenes. Eso es para atraer a los incautos, mijo. No te dejes de engañar por eso. Son falsos pastores, son falsas personas que tratan de ¿qué? De robarte. ¿Cuántas gentes me ha tocado ministrarles y le dije: y cuando fuiste con esa persona, cuánto dinero te? No, hasta $7,000, padre. ¿Y aquí qué te hemos pedido de dinero? Gratis lo recibimos, dalo gratis. Y nosotros oramos por la sanación, por la liberación, por la restauración de tu vida.
Pero ¿cuántas veces te dejaste robar? ¿O han matado tu fe? ¿O han destruido tu familia? Porque te dicen, a ti te hicieron mal y fue un familiar tuyo. Y comienzas a tener tus dudas. Entonces mi comadre, no, entonces es la suegra, esa es mamá, es mi tía, y comenzamos a destruir la familia por puras mentiras del padre de la mentira. Jesucristo es el buen pastor y nos ha dispuesto a nosotros para ayudarlos. Pero en lugar de venir hacia los pastores, se van con falsos pastores. Y Jesús dice, vida en abundancia. Como dice el Salmo, mi copa está rebosante. Cuando está rebosante es una copa que no solamente se queda llena, sino que sale. No sé si has visto cuando celebras y te dan un vino espumoso y que empieza a hacer espuma y cae y le puede caer a otras copas. Bueno, eso es lo que Dios quiere. Dice, yo no te voy a dar la vida hasta aquí. Te voy a dar una vida abundante para que estés lleno de entusiasmo. Entusiasmo viene de entheos, significa estés lleno de Dios, estés lleno de gozo, estés lleno de paz, estés lleno de tal manera que seas contagioso para los demás. El trabajo del pastor es formar pequeños pastores, porque todos ustedes de una manera u otra también son pastores, como padres o madres de familia. Como estudiante en la escuela puedes ser líder para guiar a otros a Cristo. Como una persona en el trabajo, llevas ese entusiasmo de tu vida cristiana católica. Que dicen, oye, usted tiene algo que yo no tengo. Tengo a Jesucristo, voy a misa los domingos y hace esto. La gente, wow, yo quiero eso. Eso es llevar a Cristo. Ese es nuestro trabajo. ¿Qué tipo de persona soy? ¿Soy oveja obediente que camina por el camino del Señor y voy siguiéndolo? ¿O soy como cabrito que me ando brincando y comiendo lo que se me pegue la gana? Y el cabrito tiende a ser desobediente. Como dice, la cabra tiende al monte y nosotros al pecado. Por eso tenemos que tener cuidado y estar cerca de nuestros pastores y de los pastores que Dios nos ha dispuesto. Y por otro lado, también, pues tener cuidado. Esta enseñanza que me está dando el Padre viene de la palabra de Dios, viene del magisterio de la iglesia. Pero hay enseñanzas que hay por alrededor o por los medios de comunicación que en lugar de atraerte al corazón de Jesús, te están apartando de las fuentes vivas. Son aguas ponzoñosas, son hierbas que están contaminadas o son hierbas malas que te van a lastimar y te van a afectar. Por eso necesitamos estar dentro de la iglesia, en el pueblo de Dios, para protegernos, porque el Señor tiene su rebaño y lo tiene delimitado. Las ovejas no andan por todos lados, están siguiéndolo. La pregunta que te hago, ¿estás siguiendo al Señor? Estamos en tiempo también de una gran tentación. Muchas personas dicen, ay, ¿para qué vamos a la iglesia si aquí estamos sentaditos bien padre a través del Face o a través del YouTube? Aquí me siento, me como mi chicharroncito mientras estoy viendo al padre David o al padre Rubén o al diácono celebrando la misa. No, señores, no es por ahí. Es una ayuda que estamos dando a través de la palabra de Dios. Pero el pastor dice, hey, hojitas, ya es tiempo de que vamos a ir regresando. Claro que tendremos que seguir las órdenes que nuestro obispo nos dice. ¿Cómo vamos a venir a misa? ¿De qué manera? Y hay que obedecer, porque el que obedece nunca se equivoca. Y la obediencia vale más que el sacrificio. Por eso yo les invito, yo les exhorto a que acérquense a Dios en oración. No dejen de estudiar la palabra de Dios, leer libros católicos, fortalecerse con la oración y hacer la comunión espiritual. Y un día que ya nos abran las puertas, vengan y sigan alimentándose y seguiremos siendo ese pueblo que Dios quiere. Pero por mientras, demos gracias a Dios por este don que se nos ha dado de estar en nuestras casas y de que estamos recibiendo la palabra de Dios. Acójanla, aliméntense, fortalezcanse, para que después podamos venir de nuevo a la casa del Señor y gozarnos en Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos nuestra